ya pudieron, ya compartieron todos. Perfecto. Bueno, pues, ¿cómo están? Muy buenas noches a toda la gente bonita que nos ve el día de hoy por Facebook Live. El día de hoy tenemos un documental interesantísimo, muy ad hoc a las fiestas patrias, el documental de Chabela Vargas. El día de hoy saludo con mucho cariño y respeto a mis dos grandes invitadas, a Norma Pimentel, presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Normita, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a Edurne Ochoa, consultora en CompuBoy Género y presidenta de 33 Mujeres AC. Edurne, muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar de un documental que además se lo recomendamos ampliamente, de una mujer que marcó una pauta importantísima en la historia de México, una historia contemporánea de México. De espíritu rebelde y libre, la cantante de rancheras desnuda el alma a través de sus canciones y desafía todos los estereotipos que la sociedad trató de imponerle. Hace años, en una entrevista con medios de comunicación, le preguntaron a Chabela su nacionalidad. Y ella contestó: sí, soy mexicana. Chabela, pero usted nació en Costa Rica. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Creo que esta es una frase muy famosa de Chabela. Y ahora que platiquemos de este documental, van a entender por qué, en efecto, ella era mexicana. Bueno, el documental comienza en México en el año 1991 con una entrevista que le realizan a Chabela Vargas, donde responde: es más interesante para todo el mundo no de dónde vienes, sino a dónde vas. Entonces le preguntan: ¿a dónde vas? Y aquí es donde comienza todo. Chabela comienza su carrera artística en el CUIF, que era uno de los principales centros de espectáculos en México en la época de los 50, así como en el Catari y el ECO. Primero se presentaba vestida de mujer, pelo largo, maquillaje, inclusive con los tacones, por los tacones alguna vez se llegó a caer. De repente se presenta vestida de una forma extraña y llama lo suficiente la atención para captar la mirada de todos. Y se paró, entonces, se detuvo la historia por un segundo. En una época donde una mujer vestida de pantalones ameritaba burlas e insultos en la calle, Chabela llegó a romper ese estereotipo. Chabela rompía todo el esquema de la cantante de ranchero. Chabela era decir no a los aretes, a los vestidos llenos de aristones, no a las trenzas, no a los rebozos, no a las crinolinas, ni a la coquetería clásica que se esperaba que las mexicanas dieran en esa época. Poniendo las manos en jarra y meneando la cabeza como muñecas. Su voz no era dulce ni cristalina, era una voz como un cañón, fuerte e implacable, que siempre sonaba con tristeza y dolor. Ella sintetiza lo que realmente es la canción mexicana, es el canto desesperado, el canto del alma herida. Y aquí es donde quisiera comenzar con mis invitadas de lujo, con la primera pregunta poderosa. Díganme, ¿qué representa para ti, como mujer, una persona como Chabela Vargas en la historia del país? Platícame, por favor, mi querida Norma, para ti, ¿qué representa una mujer como Chabela Vargas en esta historia? ¿Qué tal, Cristian? Qué gusto, la verdad, poder estar acompañándote esta noche. Qué gusto también que esté por aquí mi querida amiga Edurne Ochoa. Híjole, la verdad es que yo te he de decir que a mí me hiciste pasar una tarea bien interesante. O sea, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento la música de Chabela Vargas, ¿no? Y la hemos escuchado con esa voz ronca, así, que la piel se te pone chinita cuando la escuchas cantar, llorona. ¿Qué significaría para mí? Significaría esta posibilidad de romper los estereotipos, esta posibilidad de hacer las cosas diferentes, pero creo ante todo que Chabela representa el decir no, el afrontar lo masculino, el afrontar el dolor, el afrontar el ser distinta en una sociedad que si en esa época le costó tanto trabajo aceptarla, hoy pareciera que seguimos en los 1940, porque la personalidad de Chabela es inspiración, es lucha, es esfuerzo, es romper paradigmas, pero al final te deja como una sensación de tristeza y de dolor
creo que si hoy Chabela viviera, no le tocaría pasar esa vida así, sola, así, con ese dolor. Creo que hoy habría muchas colectivas feministas que la acompañarían, que la coarparían, que saldrían a romper esos estereotipos, pero creo que ella tiene que renacer en muchas, muchas más. Creo que tendríamos que ver muchas más Chabelas Vargas listas y dispuestas a hacerlas incómodas, a hacer las disidentes, a hacerlas que estemos cambiando y rompiendo paradigmas. Así es, amiga. Así es, Donita. Muchísimas gracias. Mi querida Durne, para ti, cuéntame, ¿qué representa como mujer una persona como Chabela Vargas en la historia de nuestro país? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Yo encantada de la vida de estar aquí contigo y con mi querida Norma. Igual, la verdad es que me encantó esta dinámica que pones porque requiere toda tu atención justamente para conocer todavía más a profundidad la historia de Chabela Vargas y no quedarnos solamente con La Llorona, ¿no? O quedarnos con este nombre o posicionamiento de marca que, pues bueno, creo que en México bastantes personas bien en el mundo conocen. Me parece que Chabela es justamente el ejemplo de lo que todavía tenemos que seguir trabajando en este país, que es la tolerancia, ¿no? Que tiene que ver con la no discriminación, que tiene que ver con la no violencia de las mujeres por su preferencia sexual, por su ideología, por su formación política o religiosa. Y si bien es cierto, Chabela Vargas fue disruptiva para la época, me parece que pagó muchos costos sociales. Digo, hay una parte en donde ella dice, ¿no? Bueno, yo no tenía por qué hablar de mi vida privada ni salir a decir que era lesbiana. Ella misma tardó en nombrarse públicamente lesbiana muchísimos años, o sea, ya fue al final de su vida pública porque ella sabía justamente los costos sociales que decirlo abiertamente representaban y que hoy sigue representando. Hoy es más difícil para una mujer asumirse lesbiana que para un varón asumirse gay, ¿no? Homosexual, es decir, te castigan menos si eres un varón homosexual que si eres una mujer lesbiana. Hay mayor crítica y demás, porque pareciera que también hasta dentro del mundo de la homosexualidad los hombres varones tienen más privilegio que las mujeres, independientemente de su decisión personal sexual. Entonces, me parece que este es un gran pendiente, poner a Chabela Vargas sigue siendo un gran pendiente para las mujeres lesbianas, y por otro lado también es pues este gran pendiente que a mí me deja sus canciones, porque Chabela finalmente también habla de dolor, habla de sufrimiento, habla de este amor que sigue siendo, desde mi óptica, uno de los grandes mensajes pendientes para las próximas generaciones, en donde el amor no duele, en donde el amor no lastima, en donde el amor no somete, porque mientras sigamos también repitiendo este tipo de mensajes de lo que es el amor, seguimos perpetuando de alguna manera la opresión, la sumisión y estos papeles jerárquicos que hay en una relación, independientemente de la condición personal que cada quien asuma. Entonces, creo que sigue habiendo un gran reto porque, claro, Chabela Vargas lesbiana, pero sufrió y cantaba canciones de amor y de dolor y de tal. Y entonces creo que también hay que tratar de sacar del escenario este tipo de canciones en la historia de un país en donde desde que comenzamos a escuchar música, cualquiera que sea el género de la música, todo es dolor, todo es sufrimiento. Somos un país que históricamente nos ha enseñado a sufrir, culturalmente nos enseñan a sufrir, cuando en otras culturas la música habla más de innovación, habla más de felicidad, habla más de creatividad, pero somos un país que nos han enseñado a sufrir a través de su música. Entonces, creo que Chabela Vargas en la historia es un referente de lo que tenemos aún pendiente como sociedad, de lo que tenemos que dejar de volver un tabú, de los grandes pendientes que la propia música, el dolor y el sufrimiento a través del amor romántico tenemos también que seguir deconstruyendo. Y por supuesto, me parece que es una reflexión también de la vida de las mujeres, es decir, Chabela Vargas también tardó mucho tiempo en que la historia le hiciera justicia.
Eso es lo que pasa en la vida de las mujeres públicas. Hay más reconocimiento hacia los varones que hacia las mujeres. Y ella, a pesar de ser la mujer que fue disruptiva, que le cantó por primera vez a las mujeres, que utilizó por primera vez en un escenario pantalones, en la que se sabía su sexualidad, aunque nadie hablaba de ella, seguía siendo pública, seguía estando en películas. Esta mujer que era amiga de José Alfredo Jiménez, y que además creo que también su propia dolencia, su propia condición y demás la llevó a un tema desafortunado de alcoholismo, que repito, no tiene por qué ser un ejemplo. Muchas personas hoy llegan al alcoholismo, al suicidio, a otros estados por no aceptar su condición o tener miedo de decirlo públicamente. Entonces, creo que hay muchos mensajes de Chabela Vargas en la historia de México, del mundo, de países, en donde seguimos aún, repito, perpetuando estos estereotipos, seguimos violentando, discriminando, señalando a las mujeres por su condición de ser mujeres en cualquiera de sus propias decisiones individuales de a quién amar o a quién no amar, ¿no? De acuerdo. Oye, Edurne, muchísimas gracias. No, Edurne. Yo nada más quisiera, en mi participación, obviamente la pregunta para mí sería, ¿qué representa para ti como hombre, una persona como Chabela? Y quisiera utilizar un poco de lo que ambas dijeron. En efecto, Chabela es un ícono, no nada más para la música mexicana, sino que obviamente lo que representa su acción se convierte en parte de un movimiento que hoy en día es muy claro en el mundo, es muy claro en México, y también es tan claro el trabajo que todavía hace falta que hacer, no nada más del lado de mujeres como ustedes que están luchando constantemente, alzando la voz, sino ya hoy en día es muy importante que los hombres nos involucremos de la misma manera con las mujeres, a favor de las mujeres. Porque yo lo que he visto durante muchos años es que el hombre se mantiene al margen de la trinchera, es decir, te apoyo, pero no hago nada al respecto. Estoy de acuerdo contigo, pero no hago nada al respecto. Entonces creo que llegó el momento, y a mí parte de lo que me inspiró Chabela es esa parte donde, por ejemplo, casi al final del documental vemos ya a chavos jóvenes, hombres, que se le acercan a tomarse una foto porque obviamente saben lo que representa. Y como dices tú, no nada más es el tema de la homosexualidad, es el tema de Chabela representa el hecho de no guardar tu personalidad, tu identidad personal en un closet por miedo a el que dirán o por miedo a las represalias, porque eventualmente a alguien no le va a gustar y eso no importa. Y eso está muy palpable, no solamente para las mujeres lesbianas o para los hombres gays, sino también para el resto de las personas que tienen un secreto, que tienen algo adentro, que quieren revelarlo y no pueden, y no se atreven. Desde la mujer que tiene un talento y que no se atreve a decirlo porque piensa que no va a ser reconocida y porque seguramente no va a ser reconocida, y también el hombre, el chavo que quiere trascender en algo, que quiere formar parte de su comunidad, de su sociedad, y eventualmente ese miedo, ese temor de salir se lo impide. Chabela, creo que es importante tomarlo como este ícono, y es que lo comento porque estoy de acuerdo contigo, Edurne. La historia de México nos ha enseñado muchas cosas que el día de hoy sabemos que están incorrectas, que estuvieron correctas para la época, pero que hoy en día, en una época contemporánea, donde debemos de tener ya una ideología diferente para futuras generaciones, si no es que queremos repetir los mismos errores, tenemos que comprender que las canciones de antaño eran bonitas, son bonitas, está bien escucharlas, pero no vivirlas. Las películas mexicanas de antaño, donde el hombre era el macho mexicano y la mujer era sumisa, donde el alcohol estaba bien visto, todo eso es eso, no es una actuación del pasado, pero no debemos de llevarlo al presente. Y principalmente este mensaje de un México opresor, donde el patriarcado llevaba la batuta y así era, si te gustaba y si no también, hoy en día se tiene que romper. Pero no hay manera de romperlo si no comprendemos que los nuevos héroes nacionales, porque son los nuevos, son personajes como Chabela Vargas, personas de la música, personas del arte, personas de la abogacía, ingenieros, o sea, todos tenemos la capacidad de ser los nuevos héroes nacionales, sin olvidar el pasado, para no repetirlo, o para repetir las partes buenas, tal vez, pero el día de hoy cada quien ponerse el uniforme del país que queremos para nuestros hijos, de un país donde mi hijo sabe que
cómo debe de comportarse, qué debe de hacer, y mi hija sabe qué es lo que merece, ¿no? Un país igual para ambas personas, para ambos sexos. Bueno, antes de continuar, quisiera saludar y agradecer a Vane Ramos, que nos está viendo, a mi esposa. Saludos a Vane. Sandra Cid, a Betty Vélez Pasos, Ana Ponce de León, Sugeli Cabrera Flores, Julio Navarro, Ana Romero. Ana Romero dice, buenas tardes a todas y todos. A Tato Alba, dice, excelente tema, invitados, muchas gracias. A Aronchis Juárez, que también lo está viendo. A Víctor Rojas García, Judith Arriaga, Tereira Estrellita, Luis Arturo Ayala y Fer Morales. Muchas gracias a todos ustedes y continuamos. Bueno, pues Chabela dice que ella nació cantando. Ella nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín, Costa Rica, bajo el nombre de Isabel Vargas Lizano. Ella dice que nunca jugó con muñecas ni de andar de amiga con otras niñas. Ella dice que era soñadora. La muchacha que se levantaba en la noche sin permiso de nadie a buscar dónde había serenata para ir a escuchar la música. Fue una niña muy triste, sola, sin amor de sus padres, ya que la veían como una niña rara y se dieron cuenta que se comportaba como un niño. Y en una familia de extrema religiosidad, con muchos prejuicios, miedo a la sociedad, al qué dirán, pues les viene naciendo la hija rebelde. De niña vivió momentos muy crueles a mano de la sociedad. En la iglesia el padre no la dejaba entrar a misa. Sus padres cuando tenían visita la escondían. Les daba vergüenza. Sus padres se divorciaron y a ella la mandaron a vivir con uno de sus tíos, en lugar de irse con uno de ellos. Prácticamente la abandonaron. Dice ella, me fui llenando de las venas y las arterias de un coraje grandísimo. Su obsesión era irse de su casa y así es como llegó a la Ciudad de México. Dice, México me enseñó a ser lo que soy, pero no con besos y abrazos, sino con patadas y manotazos. Y así fue como conoció a don José Alfredo Jiménez, uno de los cantautores más importantes de México, con letras de dolor, desdén y desamor. Justo lo que representaba a Chabela. José Alfredo respetaba a la mujer, siempre deseándole lo mejor, aun cuando no estuviera con él. Chabela aprendió a vivir las canciones de José Alfredo y se convirtió en la mejor intérprete de sus letras. Aprendió a vivir las canciones, además de que se convirtió en la compañera con espíritu de compañero de él y otros artistas. Juntos se la vivían de gira y de borracheras. Ella construye su personalidad en un mundo muy macho, misógino, donde una lesbiana no tenía lugar. Para ser Chabela tenía que ser más fuerte, más hombruna y más borracha que cualquiera de los machos cantautores de la época. Y se creó la leyenda de Chabela Vargas, que lugar donde ella llegaba, conquistaba a la mujer que quería. Sin embargo, en esa época nunca habló abiertamente de su preferencia sexual, como lo comentaba Edurne, porque eso no se decía, no era parte del código social. La sociedad mexicana es una sociedad profundamente hipócrita, donde se dice, haz lo que quieras, pero que no se te note, que no se sepa. En el escenario se vale todo, pero afuera de él no. Dice Chabela, si eres lesbiana, eres marginada, punto. Viviendo en una sociedad patriarcal, en muchos lugares le negaban la entrada por sus preferencias sexuales, porque se decían cosas de ella. Los grandes escenarios la tomaban como relleno, no como estelar. Y aquí es como quisiera entrar a la segunda pregunta poderosa. ¿Qué diferencias hay entre las dificultades que tiene que enfrentar una mujer de los años 50 a una mujer en la época actual? Platícame, mi querida Norma, ¿qué diferencias crees que hay entre estas dificultades del antes y del hoy? Ay, Cristian, pues yo lo decía un poco en la primera. La verdad es que cambiaron los escenarios, ¿no? Los escenarios han cambiado, pero la realidad, el trasfondo es muy parecido. El que, imagínate, ¿no? O sea, estábamos diciendo, en los años 40, una mujer que su familia la escondía, de niña la tenían que guardar porque sentían que no encajaba, que la religión la relega también. O sea, no estamos como muy alejados en estos momentos. Hablar, por ejemplo, de que una de las grandes luchas de la agenda feminista es la despenalización del aborto y que una mujer en este momento, en pleno 2020, que abiertamente dice, hay que hablar de la despenalización, hay que hablar de la educación sexual, hablemos de la salud sexual reproductiva, reconozcamos la responsabilidad al momento de un embarazo.
hoy sigue siendo tachada de todo lo negativo, de todo lo antisocial, antirreligioso, independientemente de tu propia ideología, ¿no? Entonces, se asumen una gran cantidad de situaciones por el hecho simplemente de atreverte a defender un derecho. Entonces, yo la verdad creo que cambió el escenario, cambió la manera en la que podemos hablar de los temas, porque ahora podemos al menos tener esto, ¿no? Podemos ocupar las redes sociales y darles un sentido distinto. Pero el hecho de que la mujer siga siendo señalada, las mujeres sigamos siendo señaladas por hablar aparentemente sin tantos tabús, hoy sigue siendo un gran problema. ¿Qué otra dificultad? Pues hace un rato decía Edurne, el hablar de la música con dolor. Pues es que vamos otra vez, nos saquemos cada quien su playlist y veamos qué tanto los contenidos no solamente sean de no de dolor, sino tengan al menos un enfoque para hablar del tema que ustedes quieran sin hipersexualizarlo. Yo el fin de semana, por un lado, estaba viendo, ¿no? el documental, y por otro, tenía una eternidad que no me había sentado a ver un canal muy popular en el que siempre se transmiten videos. Y yo decía, no, yo no podía dejar de ver que todos los videos reggaetoneros y demás, todos de lo que hablan, ya no es nada más de que me dolió porque me dejó, sino hablan de esto, me la otro, le paso por encima, me traigo a 20, y yo no estoy siendo explícita, lo dicen ya con una total, se habla directamente, no de la sexualidad, porque hablar de la sexualidad estaría genial, hablar de disfrutar estaría perfecto. El problema es que se habla ya casi de violar, como lo hemos visto ya en casos ya muy extremos, y pues las grandes cadenas parece que no dicen nada, ¿no? Entonces las dificultades son la propia sociedad. La sociedad sigue siendo de mucha doble moral. Podemos perfectamente salir y atacar a la mujer feminista, a la mujer que está empoderándose, que está viviendo igualdad en los pagos, igualdad en la accesibilidad a los espacios laborales, que está pidiendo el reconocimiento de los derechos humanos para ella y para otras personas. Y del otro lado, ese mismo güey, el macho mexicano, hoy sigue siendo el güey que cree que puede tener muchas, que puede, perdón por la palabra, cogerse a varias, y que va a salir libre, no solamente de un señalamiento social, sino de cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, creo que seguimos replicando muchos modelos negativos, seguimos, aparte, decimos que no debemos normalizar la violencia, decimos que no debemos normalizar el amor romántico o que el amor duele, y en el escenario lo que seguimos observando es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el lado positivo? ¿Cuál puede ser el lado amable? Que hoy algunas ya no vamos a estar solas. En el caso de Chabela, Chabela caminó sola por mucho tiempo y ella así lo dice. A mí esa es la parte que me dejó con mucho sentimiento encontrado. El que haya sido una mujer que haya podido aparentemente disfrutar de muchas cosas casi en igualdad como un hombre, aunque para hacerlo tenía que ser más borracha, más cabrona, más entrona, más fuerte, pero por dentro era alguien que estaba sumamente dolida en esa soledad. Creo que de todo eso sí es lo que ya cambió, que hoy las mujeres podemos ya caminar juntas, que hoy las mujeres ya no tenemos que estar en un círculo de dolor, y en un círculo de dolor que te lleva a una vorágine como la que le llevó a ella. Qué bueno, y ese es otro gran mensaje, que amigos y amigas la rescataron. Hoy creo que el trabajar en redes, el acompañarnos, hombres y mujeres, hombres a quienes les atraviesa ya este reconocimiento a favor de los derechos de todas las personas, y obviamente mujeres, feministas o no feministas, simplemente mujeres que sabemos que tenemos que juntas hacer que las cosas cambien a favor, pues de todas y de todos. Claro, correcto, padrísimo, me encantó. Totalmente de acuerdo, Normita. Mi querida Edurne, para ti dime, ¿qué diferencias hay entre las dificultades que tiene que enfrentar una mujer de los años 50 a una mujer en la época actual?
Pues yo coincido igual con Norma, la verdad es que dificultades seguimos teniendo, ya sea en los 20, 30, 40, 50 ahora, y seguir habiendo dificultades conforme no logremos verdaderamente alcanzar la igualdad sustantiva, ¿no? Que es el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, que por primera ocasión se pueda considerar, por descabellado que parezca, pero que las mujeres tenemos derechos humanos. Digo, acabamos de darnos cuenta que las semanas pasadas, cuando fue la toma de la CNDH, la gente en este país se escandalizaba mucho más por la toma, por intervención de ciertos cuadros que por la vida de las mujeres. Y me parece que las mujeres hasta la fecha, en todo el tránsito y en toda la historia, hemos sido lo otro, hemos sido lo menos importante. Y por supuesto que si a esto le sumas todavía otra condición más, que es ser lesbiana, en el caso de Chavela Vargas, pues se suman dobles o triples discriminaciones. Entonces, la verdad es que las mujeres seguimos teniendo muchísimas dificultades por que podamos participar plenamente con todos nuestros derechos. Tenemos las dificultades de ser reconocidas en una cosmovisión, es decir, no es lo mismo ser mujer rural que urbana, que lesbiana, que de la tercera edad, que migrante, que mujer indígena, que tener alguna discapacidad. Las mujeres somos una diversidad, somos plurales, somos diversas, y en esa diversidad se encontraba también Chavela Vargas, en donde son un segmento de la población y sobre todo de las mujeres que más discriminaciones y menos acceso a derechos humanos han tenido. Seguimos hoy atorados en el tema de derechos humanos finalmente, porque este es el gran tema, esta reivindicación de nuestros derechos, y me parece que mientras no se nos considera a las mujeres como personas sujetas de derechos y se nos siga considerando, repito, como un aparato que sirve para, pues, enchular una casa, ¿no? Porque somos la esposa la que está ahí como florero, o somos simplemente una cara bonita, o somos simplemente un buen cuerpo, más allá de lo sustantivo, ¿no? De nuestros resultados, de nuestras propuestas, de nuestra trayectoria, pues seguiremos justamente con todas estas dificultades porque no hay un pleno reconocimiento de lo que implica ser mujer. Y ser mujer creo que es una pregunta que todas nos tendríamos que hacer. ¿Qué implica ser mujer? No qué implica en la definición de la RAE, o qué implica en la definición de esta feminidad, en donde nos han dicho que ser mujer es ser una persona que tenga ciertos atributos característicos de sumisión: calladita, arreglada, sexy, guapa, que atienda, que haga, que sea buena madre, ¿no? O sea, esta es la definición que históricamente nos han dicho que tiene que ser una mujer. Pero me parece que ahora el gran reto también es definirnos como mujeres en esta diversidad, entender lo que somos, entendernos nosotras mismas, para que a partir de esta propia definición de un colectivo, de manera individual, podamos luchar a propósito de estas grandes diferencias. Me parece que las grandes diferencias o sea, por las que podemos partir, así la más básica, es que hoy las mujeres no tenemos los mismos derechos que los varones, ¿no? O sea, un varón en el momento en el que nace tiene adquiridos todos sus derechos. Hoy las mujeres seguimos teniendo que conquistar nuestros derechos políticos, electorales, para decidir sobre nuestro propio cuerpo, para, como dijo Norma, las brechas salariales, las brechas laborales, romper los techos de cristal, los pisos pegajosos, las paredes de hormigón, ¿no? Y hasta los techos de concreto que cada día se hacen más fuertes. Yo hoy escribí una columna y decía: mujeres, si vamos a aventar piedras, que solamente estas piedras sean para romper los techos de cristal. Creo que seguimos en propias dificultades también con nosotras mismas, con nuestro propio género, y tendríamos también que replantearnos esta sororidad, ¿no? Este caminar de la mano, unidas bajo un mismo objetivo, porque dificultades hay muchas, diferencias siguen existiendo todas, pero aquí lo importante, me parece, es que tanto una mujer de los 50 como una mujer de ahora sea lo suficientemente fuerte y valiente para desafiar al status quo, para romper con este pacto patriarcal que también muchas veces las mujeres asumimos, en alzar la voz, en defendernos, en decir: la sororidad o el afidamento no es solamente una palabra bonita que se puso de moda, sino es una lógica de vida que diariamente implemento en mis espacios privados, en los familiares, en los públicos. Y me parece que todavía tenemos mucho trayecto que caminar, Cristian, Norma, para lograr justamente que estas dificultades y estas diferencias partan primero desde llegar a la unidad y a acuerdos entre mujeres, para que una vez que nos podamos juntar todas,
podamos seguir enfrentando a este sistema, repito, que nos ha enseñado cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que ser. Y creo que estos grandes retos siguen puestos ahí afuera porque Chavela Vargas rompió el mandato patriarcal y ese es el mensaje, que cualquier mujer que rompa el mandato y no sea la abnegada, la buena madre, la buena esposa, la calladita, la sumisa, la que guarda la compostura, entonces tendrá un castigo social. A Chavela Vargas la castigaron también socialmente, le apuestan al olvido y las mujeres no podemos permitir que figuras tan importantes como Chavela Vargas, que representa la lucha por la libertad, por la autonomía, por la individualidad, por el derecho a amar y tu propia condición, sean olvidadas. También es una reivindicación de estas grandes mujeres que tuvieron que pagar el precio antes que nosotras, para que hoy decir soy lesbiana o asumirte como tal en una red social como Facebook, por ejemplo, no sea del todo, ¿no? Un reflejo de castigo, de señalamiento, de burla, de discriminación. Tenemos un poco más de apertura, si bien es cierto no la suficiente, por lo menos abrió brecha y creo que eso hay que reconocérselo y a todas las mujeres que desde los años 50 han venido abriendo brecha para todas nosotras. Gracias, Edurne. Quiero nada más en mi participación, una vez más, sumar un poquito la de ustedes dos, pero desde la perspectiva como hombre. Yo creo que no hay muchas diferencias, lamentablemente, entre las dificultades del antes y de hoy. Desafortunadamente, lo que antes se escucha o se sabía, o que todavía nos llegó a tocar ver en los abuelitos, en las abuelitas, todavía existe. A lo mejor ya no es tan marcado como antes, pero no es porque sea menos, sino porque hoy en día las redes sociales ayudan a exponer a las personas que de plano se pasan, ¿no? A las personas que abusan de su autoridad contra la mujer. Pero creo que las dificultades pues, son las mismas. Y creo que el tema es qué tan capaces somos como hombres, como varones, de apoyar a las mujeres que nos rodean, porque ese es el tema, ¿no? Esta lucha es una lucha que debe ser a la par, o sea, mujeres y hombres juntos a favor de los derechos de las mujeres. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos los hombres a ponernos el traje de batalla para apoyarlas? Muchas personas y muchos hombres con los que yo he hablado yo estoy de acuerdo con, pero hasta ahí. Entonces, ese es el error. Entonces, yo siempre invito a todos los hombres, y en esta transmisión, y por eso invito a que la gente que nos vea platique de esto, comparta. No es lo mismo que una mujer lo diga, porque muchas veces cuando una mujer le dice a un hombre, el hombre, justamente por este tema patriarcal, la erradica, ¿no? Erradica su opinión. Pero te lo digo yo, de hombre a hombre, es fundamental que hoy en día nos paremos de frente a un lado de las mujeres para ayudar a defender el derecho que tienen por nacimiento, el mismo con el que nosotros nacimos, pero como dice Edurne, ellas nacen con desventaja, simplemente por el hecho de ser mujeres, ya automáticamente ya están abajo de la escala evolutiva. ¿Cómo es posible eso? Y yo no tengo hijas, pero ese es el tema, no necesitas tener hijas, no necesitas tener esposa, o sea, te rodean las mujeres dependemos nosotros de las mujeres como ellas de nosotros porque estamos en una burbuja llamada planeta, no hay de otra, si te gusta y si no también. Para las personas, para los hombres más misóginos que he conocido, lo más curioso es que las personas de las que dependen en sus oficinas son mujeres. Su contadora, su secretaria, su administrativa, su abogada, entonces esa discrepancia no me queda clara, ¿no? Pero también el problema que yo he visto como hombre es que muchas veces puede haber un buen hombre, un buen caballero al lado de la mujer, pero si ella como mujer no quiere salir y defender sus propios derechos, no se puede hacer nada. Entonces también es un llamado para que tú como hombre apoyes, incentives a que tu esposa levante la voz, como dice Edurne, como dice Norma, dejar de ser, de buscar tener la muñequita en tu casa, que se vea bonita y que no opine y que no diga. O sea, hay que empoderar a la mujer, que esta palabra que ya se choteó, pero que realmente hay que utilizarla de manera responsable. Hay que empoderar la figura de la mujer dentro de la familia, la figura de la mujer como mamá, como esposa, pero más importante, como profesionista, como la persona que está ayudando a sacar adelante a nuestro país, a nuestra sociedad.
yo les puedo decir como experiencia propia que todos los retos con los que la gente me conoce, los retos deportivos, los retos también políticos y los retos personales con los que he trascendido, siempre lo he dicho, la gente que ha estado, y la palabra es incorrectamente utilizada, y eso me lo enseñó mi esposa, nunca se dice porque hay una gran mujer atrás de ti, porque entonces siempre está atrás de ti. No, esa mujer está a un lado tuyo. Entonces, gracias a las mujeres que me han acompañado y que han estado a mi lado, y que muchas veces adelante de mí porque me tenían que abrir brecha, es que logré cruzar los mares, es que logré salir adelante de lesiones, de una casi ceguera, de una dificultad para caminar, de una incapacidad para caminar. Fue gracias a las mujeres que me rodearon, a mi madre, a mi esposa, y en general a personas que en su momento, siempre el común denominador es, en serio, dale la oportunidad a la mujer de que tenga el mismo lugar que tú tienes como hombre, y te vas a dar cuenta cómo vas a tener la más grande aliada para todo en tu vida, profesional, deportivamente hablando, familiarmente, pero es que es abrir un poquito los ojos, romper el cascarón. Y bueno, quisiera rápido aprovechar para saludar a Filiberta Guevara, Anel Fernández, Alex Ruiz, a Yayo Hernández, a Carlos Alejandro Toruco Rendón, que el día de hoy nos están acompañando, y continuamos. Bueno, pues una noche invitan a Chabela a la casa de Frida Kahlo, a una fiesta, pues de esas fiestas intelectuales, ¿no? Y Chabela se enamoró automáticamente de Frida, de su personalidad y de su rostro. Aunque Chabela era muy niña, sabía y quería amar profundamente a ese ser. Se enamoraron y tuvieron un romance efímero. Chabela le dijo un día, algún día me voy a ir. Frida le contestó, lo sé. Es imposible atarte a ninguna vida de nadie. A diferencia de muchos hombres, Frida sabía que cada persona es dueña de su destino. Chabela debutó en Acapulco entre actrices y actores famosos de Hollywood. En ese viaje conoció a Betty Carol Sellen, famosa autora estadounidense, y de ahí se hizo famoso que Chabela enamoraba a esposas de políticos, intelectuales, esposas de ministros, pero ella nunca revelaba los nombres de sus enamoradas. Pero en realidad, ella era una mujer muy solitaria. Ella decía que la soledad era su compañera más fiel. Ella decía, uno no debe esperar nunca que alguien lo ame para resolver cosas. Nunca centres tu vida en el amor, porque es tan corto el amor y tan largo el olvido. Chabela tenía un serio problema con el alcohol. Tomaba para integrarse, pero también para esconder sus miedos. Uno de ellos, el miedo al escenario. Pero su alcoholismo fue tan grande que dejaron de contratarla porque ya no se podía controlar en el escenario, subía y se caía. Para los años 80, vivía en Tepoztlán sola y alcoholizada, viviendo de lo que le regalaban para comer. No tenía dinero, en parte porque las disqueras siempre la estafaron y no le daban un pago justo, como a los hombres. Azcárraga la vetó de Televisa porque le bajó a la novia, prácticamente le bajó a la novia. Entonces, era muy difícil encontrar contratos. La gente pensó entonces que estaba muerta. Ahí en Tepoztlán es cuando conoció a Alicia Pérez Duarte, una abogada que le ayudó cuando querían aprovecharse de Chabela y hacerla firmar y ceder sus regalías. Tuvieron un gran romance y decía Alicia, Chabela es mucho más que un gran amor, es una experiencia vital que trasciende a lo que sea. Jesús Rodríguez, famosa actriz y directora de cine mexicano, al abrir el centro de espectáculos El Hábito, invita a Chabela a regresar a los escenarios, no sino antes pensar que ya estaba muerta. En esa ocasión pudo vencer por primera vez su miedo al escenario sin necesidad del alcohol. Tenía 12 años de no aparecer en público. Se corrió la voz hasta que unos españoles dieron con ella y le invitaron a cantar a España. Esto fue en 1992, de la mano de Manuel Arroyo, quien tuvo la idea de presentar a Chabela en la famosa Sala Caracol y al lado de Pedro Almodóvar. Y allá en España, por primera vez, se aparecía en un teatro, no en un cabaret o en un bar. Y es que a diferencia de México, en España nadie la juzgaba. Ahí le dieron la oportunidad que en su país nunca tuvo. Ella peleó por libertades para ella y el resto de las mujeres, desde su trinchera, la música. Chabela dijo, tienes que ser valiente, tienes que afrontar las cosas, no avergonzarte de nada. Si tú lo elegiste, si así eres, así naciste, porque eso no se estudia. Para ser homosexual, para ser un homosexual puro, decente, respetuoso y valiente, no se estudia.
Dentro de la comunidad de mujeres lesbianas, Chabela fue en ese momento la mujer más importante en la historia de México, la mujer que había abierto una puerta casi imposible de abrir, la mujer que marcó un sendero para futuras generaciones. Y pues esta tercera pregunta poderosa que quiero hacerle a mis invitadas es, ¿qué puertas todavía faltan por abrirse para las mujeres en México? Platícame, Norma, ¿qué puertas todavía faltan por abrirse? Híjole, no, bueno, Cristian, o sea, a ver, tenemos una, como bien decían hace un rato, ¿no? Hay una igualdad por ley, hay un mandato constitucional en el que mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Creo que la primera puerta que tenemos que cambiar es una puerta que habla sobre los estereotipos sociales. Tenemos que abrir la puerta también a dejar de normalizar lo que nosotros y nosotras mismos hemos pensado que es normal, como pueden ser los actos de violencia. Y no quiero hablar del último, del más extremo, que es el feminicidio. Que ahí también hace falta mucho porque las puertas se abran para acceder a la justicia de las víctimas supérstites. Creo que tenemos que abrirnos a lo más elemental. Imagínate que todavía en esta época, para muchas mujeres, hablar de una condición, de una ideología, no solamente hablar de ser homosexual, de ser lesbiana, simplemente hablar abiertamente de una ideología política o religiosa distinta a la que en su entorno más cercano, como lo es la familia, se llega a profesar, es un tema que todavía se le castiga. ¿Qué nos falta abrirnos? Nos falta abrirnos como sociedad a la verdadera pluralidad, la pluralidad de ideas, la pluralidad de pensamiento, la pluralidad de identidades. Nos hace falta abrirnos al reconocimiento pleno de nuestra sexualidad. Yo quería hablarlo un poco al principio, decir que este estereotipo para la mujer que se atrevió, ¿no?, a ser cantanta de vernáculo en una época en la que las mujeres tenían que bailar, ¿no?, como decían, con las manos de jarrita. Oigan, pero ¿a poco en esta época se canta vernáculo de manera distinta? ¿Qué mujeres se atreven a poder, no lesbianas o no, simplemente a dedicarse a ese tipo de escenario, ¿no? Porque el escenario de la música vernácula es un escenario dedicado más a los hombres. Yo me puse a checar ahora por el 15 de septiembre a mujeres cantantes de ranchero y la verdad es que llegué a 3. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta básicamente todo, el cambiar de lo que está en la ley a la práctica, pero esa práctica yo sí creo que va a ser y tiene que ser forzosamente de los dos lados. Las mujeres podremos agotar el discurso, podremos agotar la comunicación, pero del otro lado la recepción tiene que ser también distinta. Yo ahí quería opinar y darte un pequeño coscorrón con mucho cariño, querido amigo. El decir que los hombres hagan el favor de reconocer que caminan a la igualdad con la mujer, híjole, yo no sabes cómo lo he peleado con colegas, con amigos, con gente cercana, porque sé que cuando no es cercano, híjole, pues lo que les voy a decir les va a caer como punta de trancazo al hígado. Lo he peleado también con mi pareja. Es bien difícil que asuman, que entiendan, que lo digan de corazón, que efectivamente el reconocimiento hacia nosotras es en igualdad. Entonces, creo que desde ahí tenemos que cambiarlo, ¿no? Porque hoy políticamente es adecuado decir, sí, yo camino en igualdad con mi pareja, sí, camino en igualdad con mi colega, sí, camino en igualdad, pero cuando se trata de hablar del feminismo, no, espérate, no, es que yo, ¿cómo voy a hablar de no? No, que sea feminista, ¿cómo? Sí, caminamos en igualdad, pero, híjole, que defienda el aborto, no manches, ¿cómo crees, no? O sea, híjole, sí, está padrísimo que digan, no, bueno, ya no quiero a la esposa que esté de adorno, pero no es que lo quieran o no lo quieran, es que socialmente
esto tiene que cambiar, e insisto, va a cambiar de los dos lados, no va a ser porque, ¡ay, qué agradable! Muchas gracias, gracias porque ya nos están diciendo que ya no nos van a querer de adorno, que ya no nos van a querer si nos quedamos en silencio, o ya no nos van a querer si permitimos que nos den las tundas que le daban a las abuelas o a muchas mamás que todavía les tocó pasar por escenarios de violencia. Entonces, sé que a lo mejor es incómodo, porque todavía hoy lo que nos hace falta es que el exigir nuestros derechos no les incomode. Hace un rato lo decía Edurne, el tema de tomar los espacios públicos, de hacer pintas, de hacer marchas, de caminar en la calle tapándose el rostro a las mujeres, le incomoda a la sociedad. Si en verdad estamos hablando de un cambio de paradigma, tendría que dejar de incomodarnos eso. Y lo que nos tendría que incomodar es que hay infanticidios, es que hay feminicidios, es que existe una violencia normalizada por toda la bendita sociedad mexicana. Es que a partir de que llega la regla a las niñas, la sociedad las hipersexualiza. Es que a partir de que una mujer quiere abrirse espacio en lo público, la sociedad la castiga y se puede volver flanco de todos los comentarios negativos. ¿Por qué? Porque pues, si no le gusta el calor, que no se meta a la cocina. Híjole. Entonces, creo que nos hace falta abrir este debate, abrir las acciones, pero ya no decir, ay, muchas gracias, qué amables. No, es que creo que sí se vale decir que en muchos momentos las mujeres vamos a llegar enojadas, vamos a llegar frustradas, vamos a llegar encabronadas, porque estamos viendo que le ha costado la vida, que le ha costado el reconocimiento, que le ha costado siglos a otras muchas mujeres. Entonces, perdón, pero no vamos a llegar de buenitas, ni vamos a llegar, ay, sí, gracias, no, vamos a llegar y lo vamos a imponer. Ahora, sé que tenemos que encontrar el equilibrio, y el equilibrio va a llegar en la medida en el que el respeto también cede. Y no es que las mujeres nos tenemos que ganar el respeto, porque yo he escuchado que en muchos foros de pronto dicen, bueno, sí, pero es que también hay que educar a las mujeres, porque ahora como ya se están volviendo harto feministas, entonces pobrecitos de los hombres que sí están bien educados. Y yo lo he escuchado con amigas a quienes aprecio y quiero mucho, que en chats de mamás dicen, oye, pero es que yo sí estoy educando bien a mis hijos, entonces a mí, ¿quién no me asegura casi que le va a tocar una como tú, que le va a tocar una que va a ser guerrera, que va a ser entrona, que va a ser, que va a llevar estos temas con fuerza? Digo, híjole, no, perdonen, o sea, no, ya nuestros derechos han sido vituperados por tanto tiempo, que yo decía en un principio que tendría que haber más Chabelas Vargas, y creo que voy a recapitularlo. Lo que tendría que haber es más Chabelas Vargas, sí, por luchonas, por entronas, pero no en el entorno de que la sociedad la fue encapsulando hasta un momento en que casi la mujer muere y su obra se va en la ignominia y desconocimiento. Entonces, creo que lo que nos hace falta a nosotras es aprender a reconocer que si vamos a llegar a un espacio, va a ser no porque si lo merecemos o no, va a ser porque es el momento ya de las mujeres, y las mujeres ya llegamos, y como dice por ahí nuestra frase, y no nos vamos. Muy bien, Anita, muchas gracias. Me encantó, la verdad es que tienes toda la razón, o sea, de nada sirve el dar una opinión favorable y decir yo estoy con ellas cuando no estás, cuando no tienes el valor de realmente pararte, y lo que acabas de decir muy cierto, o sea, la mujer no se tiene que ganar su respeto, no se tiene que ganar el derecho ya lo tiene, o sea, más bien se le está arrebatando, más bien hay que devolverle el derecho, porque, o sea, no es como que lo perdió y hay que recuperarlo, no es obligación de ellas, o sea, no es obligación de la mujer eso. Entonces, quisiera pasar ahora con la opinión de Edurne. Plática, Edurne, ¿qué puertas faltan todavía por abrirse para las mujeres en México? Oye, yo la verdad es que estoy de acuerdo con Norma en todo lo que dijo, solo sumaría una, y pienso que son las puertas del paraíso. Y las puertas del paraíso,
porque si hay algo que sigue oprimiendo, sigue castigando a las mujeres, es la religión. Las mujeres, mientras no entendamos que la propia religión es algo muy patriarcal, en donde es un hombre el que manda, en donde es un hombre el que representa a otro hombre en la tierra, en donde no hay participación activa de las mujeres, en donde se nos castiga, en donde se nos señala. Somos las culpables de que Adán haya pecado, somos las culpables de que los hombres pequen, somos las culpables de incitar a pensamientos bajos y sexuales, somos las culpables por querer disfrutar nuestro cuerpo, somos las culpables por no seguir la regla de lo que tiene que ser una buena esposa y una buena madre. Tenemos todas estas cargas culturales, religiosas, por eso son las puertas del paraíso, en donde digamos y nos cuestionemos ese mandato también, que es uno de los más poderosos. Un país altamente católico, altamente creyente, finalmente no tiene esta capacidad también de cuestionarse estos mandatos en donde te oprimen, en donde te castigan, en donde dices, bueno, pues si Dios quiere, Dios lo quiso de esta manera. No, o sea, finalmente sí, también son decretos que te marcan por ser mujer y que nos han dicho que tenemos que decir que pues Diosito y la vida así nos lo dijo que tenía que ser. Creo que las puertas del paraíso son tan importantes de abrir y de llegar y también feminizarlas y replantearnos esta lógica, porque lo que tenemos que romper son los sistemas que se han arraigado, donde nos han dicho cómo es ser mujer, cómo es ser hombre, cómo nos tenemos que portar, cómo nos tenemos que sentir, cómo nos tenemos que comportar en espacios privados y públicos. Y repito, creo que la religión es una gran puerta que todavía tenemos que abrir, que todavía tenemos que debatir, que todavía tenemos que desarraigarnos y que quitarnos, porque si hay algo con que la mujer carga continuamente son con las culpas, con los miedos, con los remordimientos, porque además nos han dicho que así tiene que ser, ¿no? Que las mujeres finalmente somos las grandes pecadoras y quienes pues tenemos que seguir pagando como este castigo eterno, porque pues fuimos las que fuimos de coscolinas, ¿no? Ahí a ligar a Adán y entonces el pobrecito hombre débil, ¿verdad? Pues no pudo contra la mujer y entonces pues oh pecadores el mundo. Desde ahí comienza el terrible papel de la mujer. Entonces, hay sistemas perfectos de dominación, hay sistemas perfectos de dominación patriarcal contra las mujeres, de omisión, de sumisión, y me parece que la religión es una de ellas. Entonces creo que esto es un gran pendiente sumado a todo lo que dijo Norma, que estoy completamente de acuerdo con ella. Así que de verdad, más allá de si eres una persona espiritual y creyente, pensemos cómo se nos castiga, se nos somete, se nos culpabiliza, se nos señala, en esto que también nos enseña cómo ser mujeres. Y creo que también ahí tenemos muchísimo que debatir, Cristian. Híjole, ¿sabe qué? Que tocaron ambas, digo, puntos importantísimos. Y en efecto, las puertas del paraíso, las puertas de tu casa, o sea, todas las puertas faltan por abrirse, ¿no? Porque lo decía aquí, inclusive estaba leyendo uno de los comentarios de las personas que dice, Anel Fernández, dice, todas, ¿qué puertas? Todas. En efecto, hace falta abrir todas las puertas, porque cada puerta que tenga abierta el hombre, seguramente está o cerrada o entreabierta con una traba para la mujer. Y creo que es momento de que se comprenda ante la sociedad, y digo sociedad no nada más mujeres y hombres, la sociedad en general, que vamos a trascender y vamos a avanzar como país a manera en la cual esta brecha se vaya cerrando. Por más que se quieran hacer políticas públicas exitosas en materia de infraestructura, en materia de pobreza, en materia financiera, por más, si no se cierra la brecha, donde la mitad de la población está atada de manos, nunca vamos a llegar. Punto. La economía nunca va a mejorar como queremos que mejore, para que haya más empleos, para que haya más estabilidad. La misma salud pública no va a mejorar hasta que esta brecha no se cierre, porque al final todo va relacionado. Entonces, si tú piensas que el país está como está, solamente porque un bonche de políticos, porque de esas personas que piensan que los políticos tienen la culpa de todo, la verdad es que no es cierto. Todos tenemos la responsabilidad y la culpabilidad en alguna parte de nuestras vidas, principalmente los hombres, por no levantar la voz en situaciones en las cuales, si en tu espacio de trabajo ves que a tu compañera la están tratando mal, la están acosando, le están pagando menos que a ti, te quedas callado.
Entonces, no se trata nada más, y por eso invito a la gente, no se trata nada más de que cuando aparece una noticia de un feminicidio, levante la voz compartiendo la publicación, porque eso no sirve de nada. La verdad es que hoy, más que nunca, tenemos que hacer algo más grande, algo mucho más grande que compartir una publicación. Y eso que tenemos que hacer es levantar la voz, y haciendo alusión a lo que decía Norma hace rato, que por ejemplo, ¿cuál sería mi opinión con respecto a las pintas y las destrucciones? Mira, si tiene que arder México, que arda México, pero que dejen de matar a las mujeres, porque no se han dado cuenta las personas que en algún momento puede ser la mujer con la que vives, puede ser tu hija, puede ser tu madre. Entonces, tiene razón Norma, tenemos que dejar de pensar que es incorrecto y que es incómodo que se hagan pintas y que se destrocen monumentos históricos, cuando, ¿para qué queremos la historia? Si no van a estar las mujeres que amamos al lado de nosotros para recordarla y para disfrutarla. ¿Para qué queremos monumentos vacíos, llenos de dolor? ¿Para qué? Entonces, si tiene que arder México, que arda México, pero que se acabe de algún momento, en algún momento, que se acabe ya esto. Porque, en efecto, a mí, como hombre, me da miedo. Me da miedo pensar que le puede pasar algo a las mujeres que me rodean y que amo, porque la voz de todas y todos los que estamos en contra del machismo y en contra del acto misógino no sea lo suficientemente fuerte como para salvarles la vida. Eso es lo que realmente nos debe de preocupar. Y que esa puerta yo creo que es la más grande de todas, la puerta de la sinceridad personal. ¿Qué tan dispuesto estás a luchar por esto que dices, que es la igualdad de las mujeres? Y bueno, pues, en este momento quiero rapidísimo nada más despedir a mis invitadas, porque sé que se tienen que ir a su siguiente programa, y los invito, por favor. Norma, por favor, aprovecha el espacio para invitar a la gente a que sigan en tu programa. Para mí es importantísimo que sepan el movimiento y lo que están haciendo ustedes como mujeres a través de las plataformas, diferentes plataformas de 33 mujeres, y se llama gafas violetas, ¿no? ¿Gafas moradas? Violeta. Así es, Violeta. querido amigo. Pues no, muchísimas gracias de entrada por este gran espacio. Yo la verdad creo que en la medida en la que muchas más personas vayan involucrándose en este diálogo constructivo, vamos a ir avanzando. Y efectivamente, pues a todas las personas que quieran acompañarnos, de lunes a viernes estamos en diferentes, pues todo desde Facebook Live, pero desde diferentes cuentas, desde la cuenta de Durne Ochoa, desde la cuenta de 33 Mujeres, desde la de Norma Pimentel, desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Puebla, y desde Boom Media MX, y bueno, obviamente abiertísimo a que todas las personas que quieran construir una sociedad más igualitaria, libre de pues todos estos estereotipos, en los que vayamos ayudándonos también a visibilizar los diferentes escenarios de violencia, hablar también de la prevención de las diferentes manifestaciones de violencia, pues nos acompañen. Uno de los puntos por los que surge Gafas Violeta es para decirle a las mujeres, pero también decirle a los hombres, decirle a todas las personas que no están solos, que no están solas, y que necesitamos forzosamente avanzar en la recuperación de nuestros derechos. Yo por aquí quiero retomar, porque a mí me encanta cuando hacen esas preguntas. Por aquí José Antonio Isaac Méndez González dice que por qué estamos hablando de recuperar los derechos, que a qué derechos nos referimos, que porque si no sabemos hablar de derechos, pues que entonces no estamos recuperando nada, ¿no? Dice, especifiquen cuáles son esos derechos de los que hablan, porque de lo contrario no hablan de nada y por ello no recuperan nada. Yo preguntaría a José Antonio Isaac Méndez González, pues que si no ha visto cómo están los temas en las notas públicas, simplemente hablar de que no hay espacios en igualdad salarial para hombres y mujeres, porque la brecha salarial es una triste realidad que no solamente existe en México, existe a nivel mundial. Ya por ahí ONU Mujeres y también el Banco Interamericano de Desarrollo dicen que si no cambiamos estos escenarios de accesibilidad,
en los entornos, de cualquier entorno, o sea, no solamente los de la empresa privada, también los de los espacios sociales, los de los espacios obviamente públicos. Desafortunadamente, pues las desigualdades económicas van a seguir desprotegiendo en lo específico a las mujeres. Pero no solamente la desigualdad en la brecha salarial, sino también en el propio reconocimiento de los derechos obrero-patronales. En la mayoría de los entornos, igual, públicos como privados, resulta que a las mujeres es a las que más se les castiga, no solo con tener un salario menor por la misma cantidad de trabajo, de horas de preparación que tienen los hombres, sino también pues con contratos, o mejor dicho, sin contratos, sin acceder al pleno reconocimiento de sus derechos, de entradita. Pero de ahí le podemos ir sumando otros muchos. Por ejemplo, en materia de participación política, pues ha sido necesario a punta de malletazos, porque no ha sido por interés de los partidos políticos, ha sido también porque se ganan resoluciones, el que se incorpore el principio de paridad y que ese principio que está hoy ya más que reconocido para partidos políticos empiece a avanzar y no solamente se quede en pues los entornos para ir a una contienda electoral, sino también baje al reconocimiento de gabinetes, de niveles de direcciones, no solamente federal, estatal, municipal, que también incida en el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial pues no hay todavía un reconocimiento para los escalafones en igualdad. Y bueno, el otro gran pendiente en materia de derechos, pues el de la seguridad en el contexto general, pero la seguridad también en materia de salud sexual reproductiva, que de aquí empezábamos a platicar un poco sobre eso, porque sí, el derecho a despenalización del aborto no es un derecho que estuviera en el diálogo masculino, tiene que estar en el diálogo femenino, porque pues desafortunadamente pues los hombres no se pueden embarazar, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que identificar que tristemente todavía hay muchos espacios en los que el mansplaining está a todo dar y, por ejemplo, vemos entornos en las que, pues hablar, por ejemplo, de lactancia infantil materna, pues en el espacio solamente hay hombres hablando del tema. Entonces, sí, hay muchos entornos y pues yo también lo invitaría a él y a otros muchos a que se pongan un poquito a checar cómo está el entorno y pues mejor empiecen también a sumar con iniciativas y propuestas para una sociedad mucho más igualitaria. Y de verdad, querido Cristian, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y por sumarte con acciones concretas a favor de la igualdad. Mi querida amiga Normita, muchas gracias. La verdad es que este era un foro que tenía yo muchísimas ganas de tener. Tú me conoces siendo una persona que siempre está en la lucha de las causas sociales, pero muy específico de la mano de mujeres, porque yo le he dicho, las mujeres son las que me han llevado a mí a ser quien soy y me debo totalmente a ellas. La opinión de dos expertas en la materia era vital y por eso invito a las personas que a lo mejor pueden sonarles un poco controversial el tema o falto de fundamento, que conozcan un poco quién es Norma Pimentel, Edurne Ochoa, para que vean que las invitadas del día de hoy saben y conocen perfectamente bien del tema. Mi querida Norma, muchísimas gracias. Ya no te quito más tu tiempo porque sé que tienes en unos momentos ya tu programa. Mi querida Edurne Ochoa, muchas gracias. Sé que tienen que ya ir a preparar esto. Yo voy a continuar en la transmisión en vivo porque voy a terminar nada más la última parte del documental de Chabela. Voy a leer los últimos mensajes. Pero una vez más les agradezco mucho y sigamos en la lucha. Estamos juntos. Muchas gracias. Besos y abrazos a ambas. Muchas gracias. Así es que, bueno, antes de continuar quisiera leer un poco los comentarios. Dice Tato Alba, así es, heroínas y grandes mujeres en toda la extensión. Tú lo viviste, Cristian. Así es, lo he vivido, gracias a Dios, lo he vivido de la mano de grandes mujeres. Anel Fernández dice, está increíble el tema. Muchas gracias, Anel. Lo está viendo Armando Vidal. Carla Narváez Crowley, desde Estados Unidos, nos dice, excelente, Cris. Muchas gracias, Carlita. Ana Romero comentaba, justamente todas las puertas hacen falta por abrirse. Armando Vidal dice, saludos, amigo, desde Anaheim, California. Mucho éxito, muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, todos los paisanos que el día de hoy nos sintonizan.
Carla Narváez, justamente de Estados Unidos, dice, empoderando a las mujeres. Así es, empoderar a las mujeres. Hasta luego, Normita, muchas gracias. A Filiberta Guevara, qué hace falta ser decente, ser respetuoso. Verónica Aguilar nos está viendo. Marlene Benítez dice, claro que no es un favor. Sí, en efecto, no se le hace un favor a las mujeres. Querida Durne, sé que te tienes que ir a tu programa. Te quiero agradecer de todo corazón tu participación. Y yo voy a continuar terminando la parte del documental, pero sé que tanto tú como Norma tienen que atender su programa que continúa en unos momentos. Muchísimas gracias, mi querida Durne, por tu participación. No, al contrario, discúlpame que igual tuve que atender una llamada, pero te agradezco de verdad la invitación y yo espero que pronto nos volvamos a ver por estos espacios. Que así sea, que no sea la última vez. Muchas felicidades por el trabajo que están haciendo tanto tú como Norma, como otras mujeres, que gracias a personas como ustedes, gracias a mujeres como ustedes, es que todos en la sociedad nos sentimos un poquito más tranquilos de que las mujeres que nos rodean pueden, tal vez en algún momento, estar seguras y tener sus derechos salvaguardados. Muchas gracias, Durne. Al contrario, Cristian, te mando un fuerte abrazo y gracias por ser un aliado y, como digo yo, un detractor del patriarcado. Así es como necesitamos a más hombres que estén en contra de este mandato. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Durne. Éxito. Y gracias, igualmente. Y continúo leyendo gracias a Marlene Benítez, que lo está viendo. Marlene dice, Chabela Vargas, yo hubiera quemado todo. En efecto. Filiberta pregunto, ¿ser feminista es perder lo femenino? No, jamás. Ser feminista no es perder lo femenino. Ser feminista es nada más conocer el derecho, los derechos que hace falta todavía por luchar y ingresar a esta lucha. Yo creo que la pregunta correcta debe ser contestada por otra mujer. Jorge Ramos nos está viendo, Sai DT, Rebeca Guadarrama Varela, Marlene Benítez dice, la religión es patriarcal, con todas las letras y el concepto y contexto. Tienes toda la razón. Eso es un problema que siempre hemos visto y que lo conocemos desde el origen de la iglesia hasta la fecha. Y quiero decir que no tengo nada en contra de la iglesia o en contra de la religión, pero lo que sí tengo en contra es de cómo el hombre relacionado con la religión quiere tomar un dictamen de lo que él dice que Dios piensa con respecto a la mujer, lo cual es patético, me parece sumamente patético. Una persona que es verdaderamente religiosa o espiritual sabe que Dios no te va a juzgar. Dios es una decisión personal. Dios es un diálogo personal y nadie, por lo menos en esta tierra, te puede determinar y dictaminar qué es lo que Dios piensa de ti. Nos está viendo José Antonio Isaac Méndez, que ya hizo un comentario. José de Jesús Quintero Ríos, muchas gracias. Elena Ríos, Norma Méndez Rosas. Vane Ramos dice, inviten a sus esposos o esposas, amigos, hermanos, primos, tíos, etcétera, a escuchar este foro, por favor. Cátedra de Mujeres Empoderadas para Sumar, así es. Y si no lo escuchan en vivo, etiquétenlas para que lo vean después. Esto es lo que les hace falta ver y escuchar a varios. Y en efecto, por eso hacemos este tipo de foros para que la gente, por favor, si no lo puedes ver hoy, compártelo, etiqueten a las personas. Es un foro que lo hacemos de todo corazón para sumar contenido de valor. ¿Y qué mejor contenido que el de estar apoyando y luchando de la mano de las mujeres? Saludos a Manuel Cabañas Gamboa. Vane dice, qué deleite escucharlas y ver cómo empieza a arder el mundo, porque escuchan a mujeres empoderadas dar su opinión. En efecto, es un deleite ver cómo de repente aparecen por ahí opiniones controversiales de hombres que se oponen, ¿no? Y la pregunta que yo le hago a esos hombres, a esas personas, que les hace un picazón en su hombría el escuchar a mujeres o a un hombre hablar del empoderamiento de las mujeres y de la lucha a favor de las mujeres, ¿qué es lo que les hace falta en la vida? ¿Qué es lo que les ha hecho falta en la vida? Cariño, amor, respeto, como para que sientan que tienen la necesidad o la obligación de hacer menos a las mujeres. ¿Qué tan pequeño debe ser el ego de un hombre para hacer menos a una mujer? Es una pregunta que dejo nada más ahí al aire.
Lorena Marcel, saludos a Lorena. Armando Vidal dice, en muchas partes de México todavía machetean a las mujeres y el esposo queda impune sin cargos. Exactamente. Esto es parte de las puertas que todavía faltan por abrir. Y además, yo creo que hay algunas puertas que hay que cerrar, puertas que se abrieron a favor del machismo, a favor de la violencia contra las mujeres, que si no se cierran ahora, tarde o temprano, esta ruleta mortal nos puede tocar a nosotros, a las mujeres con las que convivimos. Bueno, y quisiera terminar este foro con el resto del documental de Chabela. Chabela logra presentarse en el Olimpia de París ante cientos de personas que la adoraron. Y justo este tipo de apariciones hizo que finalmente su sueño de cantar en Bellas Artes se concretara. En 1995, y después de 40 años de trabajo, cantó también en el Auditorio Nacional y siguió haciéndolo hasta justo antes de su muerte. No sin antes dar su último concierto en España en el año 2012. Pocos días después del mismo, falleció. Pero antes pidió regresar a su querido México. El 7 de agosto del 2012, Chabela Vargas muere y se le hace un homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes. Y termina con esta frase importantísima de Chabela. Mi canto siempre es dedicado a todas las mujeres del mundo, madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y amantes. La verdad de la vida siempre se impone. Cuando eres verdad, al final te impones y sales adelante siempre. Chabela Vargas. Así es que, bueno, pues con este último mensaje, quisiera terminar el día de hoy nuestro foro de inspiración, agradeciendo a nuestras invitadas que el día de hoy ya tuvieron que abandonar el foro porque tienen su programa justamente para seguir hablando de este tema. Agradecer a toda la gente que el día de hoy nos brindó su opinión, su corazón, su controversia, porque también de eso se nutre, de la controversia aprende uno. Y también quiero aprovechar para invitarlos para el próximo foro de inspiración, que es el 1 de octubre, donde tendremos un documental interesantísimo que habla de un basquetbolista de la India, que fue el primero en jugar en la NBA. La historia de una persona segregada, una persona que viene de la extrema pobreza y que fue gracias a su padre y a su madre que logró encontrar la oportunidad de vida en Estados Unidos. Así es que muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Los invito a que compartan este foro para que los vean sus familiares, sus amigos. Y ojo, si conoces por ahí algún hombre que esté rayando en el machismo, invítalo a que vea este foro contigo. No tiene nada de malo. Todos estamos siempre en el perfecto momento para cambiar nuestra opinión, para cambiar nuestra forma de ser. Nunca es tarde para salvarnos, porque cuando te salvas a ti, cuando salvas un pensamiento retrógrado, cuando te liberas de esos amarres, también puedes estar salvando a alguien más. Así es que, muchas gracias, un fuerte abrazo a toda la gente y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.